Dios le bendiga, Dios le guarde, amados amigos, hermanos, en esta poderosa y preciosa hora del Señor. La paz de Dios sea con usted y con todo aquel que lo rodea a usted, porque mientras todos estemos en paz, la cosa va bien. Así que Dios le bendiga, damos gracias a Dios por otro día más que nos permite Dios de vida, por su amor y su misericordia, que nos alcanza día tras día, por la fuerza que Dios nos da de poder levantarnos y llevar el sustento, el alimento hasta nuestra casa. Trabajen bien, hagan las cosas bien, piensen las cosas, mediten en el Señor en este día. Y en todos los días de nuestra vida debemos de meditar en Él. Ayer tocamos un tema, queremos seguir tocando este tema del día de ayer, donde se hablaba del alfarero y sí, el alfarero le podía decir si el barro le podía decir al alfarero, no me hagas así. Cuando por primera vez se le llaman cristianos a los discípulos fue en Antioquía. Y se le llaman cristianos porque eran seguidores de Cristo. No se les llamó cristianos porque Cristo los seguía a ellos. ¿Qué quiere decir con esto, amado? Todos los hombres de Dios esperaron en el momento de Dios porque sabía que el efecto aquí de poder llegar a nuestra salvación era a través de la obediencia a la palabra de Dios, a la guianza de Dios, a los estatutos de Dios, a los mandamientos de Dios. Ser cristiano no es solamente llegar a la iglesia. Ser cristiano no es solamente cargar una Biblia. Ser cristiano no es solamente profesar ser cristiano, porque seguimos tal religión, porque seguimos tales dogmas, no. Ser cristiano es algo más que eso. Ser cristiano es haber tenido una serie de experiencias con Dios. Una serie de experiencias propias con Dios. Experiencias que marcan nuestra vida y nos hace seguir a Cristo. Seguir a Cristo no solamente creer que Cristo existe. Seguir a Cristo es seguir los estatutos, la palabra de Dios, vivir conforme a la voluntad de Dios. Ser participante de las riquezas, de las grandezas de la palabra de Dios. Vivir bajo ese reglamento, bajo esas normas, que pareciera en un momento dado que esas normas son fuertes, pero la Biblia dice que el padre que ama a su hijo lo corrige. Y para nosotros salir de una vida que llevábamos bajo nuestras riendas, necesitábamos pasarle el timón a alguien y se lo pasamos a Cristo. Cristo toma el timón de nuestras riendas, de nuestra embarcación y nos guía a puerto seguro. Y la corrección es buena porque la corrección nos ayuda a perfeccionarnos como cristianos. Nos ayuda a buscar más a Dios. La corrección de Dios es buena y entra como un bálsamo a nuestra alma. Al principio, dice la Biblia, ninguna disciplina parece ser buena. La gente no acata la disciplina como algo bueno, como algo satisfactorio. Pero al final, la disciplina trae algo bueno. El corregir nuestros caminos y el andar en la plena voluntad de Dios. Los hombres de Dios, por más que Dios los usó, por más que fueron de bendición a nosotros a través del Evangelio y a través de los tiempos, siempre contaron con Dios porque sabían que sin Él, Jesús mismo lo dijo a sus discípulos, separado de mí nada podéis hacer. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo aquel que no lleve fruto será cortado y echado al fuego. Entonces, uno de los frutos que debemos tener nosotros es la obediencia a su palabra, el vivir su palabra. He visto durante el tiempo personas denominadas ser cristianas, pero sin fundamento en la palabra de Dios. Cristianos, pero sin haberse reconciliado y sin haber hecho la profesión de fe
Y la profesión de fe nada más y nada menos que aceptar a Jesucristo como nuestro único y exclusivo Salvador, confesar que hemos pecado ante Él y disponer nuestras vidas o poner nuestras vidas en las manos de Dios. Esto se llama profesión de fe. Y todo aquel que es cristiano y seguidor de Cristo tuvo que haberlo hecho. Profesar a Jesucristo como único y exclusivo Salvador y seguirlo. Por eso el que quiera seguir en pos de mí, este tema lo hemos tocado muchas veces, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El apóstol Pablo dijo, un hombre que era perseguidor de la iglesia de Jesucristo, chocó con Jesucristo camino a Damasco y aceptó a Jesucristo como el Mesías, como el Salvador. Porque para aquel tiempo había una persecución porque no creían que Jesucristo era el Mesías, era el Salvador, era el que esperaban. Estaban esperando que Jesucristo naciera en un reino de reyes y príncipes, y en algo high class, como se puede decir. Pero humildemente Jesucristo nació en un pesebre. Y por esas razones que mucha gente todavía de los judíos están esperando al Mesías porque no creen que Jesucristo nació en esa condición. Porque no creen que Jesucristo nació en la humildad. Y muchos de ellos aún lo esperan. Pero Cristo vino a cambiar la vida del ser humano. Gracias a nosotros, gracias a Jesucristo, gracias al apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, nosotros fuimos añadidos al pueblo de Dios como gentiles. No como judíos, como gentiles. Por eso la Biblia dice, a los suyos vino, mas los suyos no le quisieron. ¿Quiénes eran los suyos? El pueblo de Israel. Él vino a salvar lo que se había perdido, el pueblo de Israel. Pero por causa de que el pueblo de Israel lo rechazó, a través del apóstol Pablo se le predicó el mensaje de salvación a los gentiles. ¿Qué pasamos a hacer usted y yo? Que no tienen que ver nada con Israel. Y a causa de esa predicación del apóstol Pablo, nosotros recibimos ese beneficio gratuito de la salvación, porque aceptamos a Jesucristo como único y exclusivo Salvador. Y esto quiere decir, hermano, que hubieron hombres de Dios en sus tiempos que el pueblo, como Moisés, en un momento dado el pueblo incita a Moisés a salir a la guerra a pelear. Moisés no salía a la guerra porque él quería. Moisés salía a la guerra porque él consultaba con Dios. Y Dios le decía, ve, porque tus enemigos entregaron tus manos. Y ahí entonces salían los hombres de Dios a la guerra, a pelear a la guerra. A Moisés lo trataron de llevar a una pelea a la guerra, el pueblo. Pero Moisés dijo, si Jehová no va conmigo, yo no voy. Si él no va conmigo, yo no voy. ¿Qué estaba diciendo Moisés? Estaba diciendo Moisés que él no se movía por sí mismo, que él necesitaba una confirmación, que él se movía por lo que Dios decía. Por eso le digo, el ser cristiano no es que Cristo nos siga a nosotros, es que nosotros seguimos a Cristo. No es que Cristo nos obedece a nosotros, es que nosotros obedecemos a Cristo. El evangelio más que todo es obediencia. Por eso usted tiene que prestar atención a qué tipo de evangelio usted está viviendo. Un evangelio de obediencia, un evangelio de costumbres, un evangelio de que algunas cosas las voy a seguir y otras no. Porque aquí no estamos para seguir algunas cosas y otras no. Si queremos ganar la vida eterna, tenemos que cumplir con los requisitos
como cristiano. Por eso el tema de ayer era, ¿acaso el barro le puede decir al alfarero no me hagas así? Y esto es parte de ese aperitivo del día de ayer. Todos los hombres de Dios cumplieron con Dios, hicieron la voluntad de Dios. El que no hizo la voluntad de Dios tuvo sus consecuencias, porque los caminos del hombre son caminos de muerte, de perdición sin Cristo. El que se alejó de él tuvo sus consecuencias. Aún así, el hijo heredero pidió su herencia y le dijo al padre, dame la herencia que me voy. Y se fue de su casa, que es el hijo pródigo. Luego de que ya se había quedado sin nada, y aún sin sus amigos, y aún sin aquellas personas que le decían, ven, eso parafraseando, vente para acá con nosotros, sal de tu casa. Tuvo que regresar. Y dice que su padre le hizo una fiesta. Y celebraron una gran fiesta porque el hijo pródigo había llegado a su casa. El hijo pródigo entendió que era necesario llegar a su casa y que era necesario estar bajo el gobierno de su padre. Y muchos están en esa situación que Dios los está tratando para que regresen a su casa y para que despierten del sueño de que aquí en nuestras propias manos nuestra vida se pierde. En nuestras propias manos nuestro hogar se pierde. En nuestra propia concupiscencia, en nuestro propio pensar, nos perdemos nosotros también. No se trata de que Cristo nos siga. Se trata de nosotros seguir a Cristo y seguir su palabra. No se trata de nuestros propios deseos y beneficios. Se trata de lo que Dios dice y los resultados de la obediencia a Dios. Por eso hoy quisimos tocar un poco más sobre este tema que dejamos el día de ayer, o que tocamos el tema de ayer, porque la mente de nosotros tiene que ser renovada y llevada a la obediencia en Cristo Jesús. Por eso la Biblia dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Hay cosas que quizás usted le pide a Dios que usted cree que es que Dios no quiso cumplirla. Lo que sucede es que Dios conoce lo que es bueno para ti, lo que es mejor para ti, y quizás lo que tú crees que es bueno para ti no lo es. Pero Dios sabe que es bueno para ti. Por eso cuando usted siempre saca la frase, que sea lo que Dios quiera, esto me está pasando, pero que sea lo que Dios quiera. Aquello me está pasando, pero que sea lo que Dios quiera. Aquello le está pasando a aquel, pero que sea lo que Dios quiera. Y es que se supone que nuestra vida como cristianos tiene que ser lo que Dios quiera. Si vamos a vivir nuestra vida como cristianos, que sea como Dios quiera. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Amados hermanos, mitad de semana, sigan meditando en el Señor, que la pasen bien en este día. Dios les dé fortaleza, Dios les dé fortaleza para que sigan trabajando, llevando sustento a su hogar. Mediten en el Señor y que sea como Dios quiera. Amén.